de Valencia, porque hay un caso que puede servir, lo vamos a contar casi en análisis para que luego experimentemos y nos hagamos una idea de qué está pasando, qué está ocurriendo. Una casa normal, un piso normal y unas personas de apariencia normal. Pues como tú decías, una familia normal y corriente, una familia valenciana que viven en un piso, en una localidad valenciana, como decíamos. Y bueno, esta historia nos llega muy curioso a través de nuestra compañera Laura, de nuestra productora, nos pasa una llamada pidiéndonos ayuda y sobre todo una familia, una madre que bueno pues está aterrada ante la situación que vive su hija. Su hija actualmente y bueno pues durante una temporada lleva teniendo extraños sueños, visiones, gente muerta, seres que le aterran y que incluso pues bueno no le dejan dormir. Pero todo esto, toda esta situación actual no se ha producido ahora, sino que tiene sus orígenes que como tú bien decías vienen en la infancia. En la infancia. Hacia los 2 años aproximadamente, o 3 años, esta niña, en una localidad de Valencia, dice cosas que estoy seguro que a nuestra audiencia les van a sonar perfectamente y quizá muchos se sientan identificados. Ella me dice que ve un hombre. Mamá ni a un hombre en su manera de hablar con casi 3 años. Y a mí pues me asustaba bastante, la verdad. Jugaba con sus muñecas en su habitación y no hablaba con las muñecas, hablaba con esa persona. Y yo entraba y intentaba cortarla y sacarla de la habitación, la ponía en el comedor para quitarla de eso. Y siempre era siempre una lucha continua con eso. Siempre. Me arrastraba de la mano al pasillo y me decía, míralo allí, mamá, míralo allí, en su lengua, con casi 3 años. Y yo no veía nada, claro, ella sí que lo veía. Un individuo, casi siempre el mismo, en ese lugar, y la cosa se va agravando. Carlos, hay hasta una descripción muy física de esa persona y nos llegan una serie de fotografías que tengo en las manos, vamos a decirlo así, casi parecen agresiones o autoagresiones físicas. Como decías, escuchábamos la voz de Mari Carmen, es la madre de Lorena, esta chica que bueno pues desde muy pequeña ve a este hombre, ella lo describe como un hombre que interactúa con ella, que jugaba incluso con ella. Su madre se la encontraba, como bien decía, jugando con las muñecas, hasta que, como tú bien dices, un buen día, pues en este caso un mal día, Lorena empieza a sufrir agresiones. Y vamos a escucharlo en la voz de la propia implicada. Yo estaba en mi habitación, era pequeña y yo estaba sola, jugaba y cuando mi madre se asomaba a la habitación pues veía que yo estaba hablando sola, estaba hablando con un hombre. Y el hombre, y mi madre decía, pero ¿con quién hablas? Y yo, pues con el hombre, pero mi madre no lo veía, yo sí que lo veía. Han habido también varias veces en que, no sé si habrá sido el mismo hombre, que cuando mi madre estábamos en otro piso, no sé por qué, pero me vio la espalda y tenía la espalda así, cortada como si me hubieran cortado con unas tijeras, pues cortada, con sangre y todo. 1:17, las visiones de la infancia en Milenio 3 esta noche. Carlos, llega un instante en que esto llega a, vamos a decirlo así, desarrollar un protocolo médico y de autoridades que no pasan por alto lo que está ocurriendo en este caso. Hasta este punto se llegó. La familia ya estaba viviendo un auténtico infierno en casa, incluso, bueno, comentaba Mari Carmen que durante un mes entero tuvieron que dejar las luces encendidas porque no podían dormir ante el miedo de que a su hija le pudiera pasar algo. Y en este caso, efectivamente, pues intervienen en este caso autoridades sanitarias y llegan a pensar que esas heridas, esas marcas en la espalda de Lorena son provocadas en este caso por la madre. Y efectivamente, desde luego tenía las marcas como si fuera así, todo lo que es la espalda aquí arriba, y a mí pues se me ocurrió llevarla a urgencias. No hice bien porque creían que lo había hecho yo. Yo me fui y nada, y se quedó, lo de urgencias se quedó ahí. Es lógico, incluso el miedo en una familia normal donde nunca había pasado nada, pueden culparla, ¿no?, de agredir a un menor. ¿Qué está pasando? La niña sigue con la historia de que está viendo a un personaje que a veces tiene unas tijeras, está viendo una figura con unas tijeras siempre en el mismo punto de la casa, pero nadie más observa la aparición. Otro de los episodios, hablamos siempre de la niñez a los 2, 3 años,
es el de casi una agresión vista por la familia. Sí, se encuentran en un momento dado, en este caso Mari Carmen y su hija están viendo la televisión y se produce un nuevo hecho que vamos a escuchar de viva voz de ella, que bueno, que es una nueva agresión y además muy muy extraña y de la cual posteriormente nos manda la fotografía que le hicieron cuando era Lorena pequeña. Después otro día más estaba sentada en el sillón, la tenía la niña al lado mirando la televisión y yo estaba pues cosiendo y de golpe pues rompe a llorar como una desesperada y yo me vuelvo, la miro, ¿qué te pasa? Y como si hubieran dado un bofetón grande y mamá es el hombre, ella siempre decía que era un hombre. Como ha pasado en vivo, Santi Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, sí que... Javier Sierra, ¿tú lo has oído? Hola, buenas noches, lo he oído. Luego presentamos a nuestras autoridades científicas y grandísimos amigos de este programa y que nos van a enseñar, pero ya nos conocen, somos Milenio 3 y de repente nos hemos quedado aquí ni trampa ni cartón, seguramente no una explicación. Fermín Agustí al otro lado, Noel Calero, Coque Peinado. Esta grabación la has hecho hace unos días en Valencia, Carlos. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Que estoy seguro que a nuestros amigos, al doctor, psiquiatra y forense, José Cabrera, buenas noches. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas Te agradezco muchísimo, lo sabes, que estés aquí a estas horas. Eso espero. Pero queremos aprender contigo, bueno, doctor. Algo diré. Y por supuesto Manuel Martín Loeches, director del área de neurociencia cognitiva del Instituto Carlos III, Universidad Complutense de Madrid, gran amigo de este equipo y que estamos convirtiendo las noches del cerebro en algo casi clásico. Y esta noche esperamos también un montón de información que puede ser interesante, Manuel. Ya está llegando ahí. Ya está llegando, claro. Mucha gente que tiene niños pequeños y que estos ven a amigos invisibles. Pues, Carmen, esta noche muy atentos a todo lo que vaya llegando porque a ver si de repente hay un patrón común. Manuel, bienvenido, amigo. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a escuchar esto, el final de esta historia, si os parece, y ahora entramos en materia. Ha habido una pequeña sorpresa que no estaba nadie. Bueno, es más, Carlos Largo y yo hemos estado sacando estos cortes. Eso está grabado hace unos días, ¿no? Sí, hace escasamente 4 o 5 días. ¿Estabais con la niña y con la madre? Luego también estaba en este caso el hermano de Lorena, también. Y bueno, pues nuestros compañeros cámara Raúl y al ayudante de cámara Guillermo. Y en este caso yo. Bueno, ¿estabais todos en una sala? Estábamos todos, justamente en este momento estábamos en la habitación de Lorena, justo haciendo las entrevistas. Ahí se habían producido fenómenos. Es donde se producían la mayor parte de los fenómenos de los que nos hablaba. Es que ha pasado una cosa muy curiosa que seguramente tenga explicación. Tú, Carmen, no has escuchado nada, ¿verdad? Yo no. Yo sí lo he escuchado y cuidado, que con esto ocurre que nosotros tenemos cascos. Entonces es posible que por la calidad de imagen, bueno, y si mañana la gente, como ocurre por cientos de miles, se descarga el programa, no van a escuchar nada y van a decir, este Iker, ¿qué está escuchando? Pero es que cuando uno, hay que decirlo, escucha en internet por podcast, el sonido está comprimido, hay un montón de áreas del sonido que no escucháis. Aquí hemos pegado todos un brinco, Santi y Javi sobre todo. ¿Se escuchaba algo, verdad? Sí, se escuchaba. Vamos, yo de hecho pensaba que era una interferencia de la grabación, que había alguna ventana abierta y se escuchaba la carcajada de alguna vecina o algo así, pero se han escuchado una risa, sí, es verdad. ¿Santi? Sí, completamente. Pero bueno, ¿habéis escuchado vosotros, no? ¿Vosotros tenéis una ventana cerca, Carlos, o...? La habitación de Lorena tenía una ventana en este caso que sí quedaba a la calle. ¿Abierta? Pero no, cerrada totalmente. Porque además la grabación se realizó en la máxima oscuridad. Además hicimos una experiencia también con ellas y estaba todo absolutamente cerrado. Bueno, esto es una simple anécdota porque además no estaba previsto en absoluto. Si alguien también lo escucha, que nos lo comenten, pero... escuchando esta última grabación de la madre hablando de la bofetada es curioso porque yo he escuchado... No lo digas, a ver si la gente lo escucha a través de la radio. Venga, la ponemos de nuevo. Después otro día más estaba sentada en el sillón, la tenía la niña al lado mirando la televisión y yo estaba pues cosiendo y de golpe pues rompe a llorar como una desesperada y yo me vuelvo, la miro, ¿qué te pasa? Y como si hubieran dado un bofetón grande y mamá es el hombre, ella siempre decía que era un hombre. ¿Qué? Que ahora sí que lo he escuchado. ¿Manuel? También, sí. Oye, nos hemos quedado un poco impresionados, de verdad, en vivo, un E24, sí, además cuando habla de... Ahora es el hombre, o sea, el hombre. No, ponlo otra vez. No, es que esto... Ponlo otra vez, por favor. Como una desesperada, y yo me vuelvo, la miro, ¿qué te pasa? Y como si hubieran dado un bofetón grande,
Y mamá es el hombre, mamá es el hombre. Ella siempre decía que era un hombre. Pues esta noche somos muchos en el estudio y se ha hecho uno de esos silencios, bueno, últimamente Carlos Largo yo no sé qué le pasa, de dónde va le pasan cosas, pero de verdad que además es una voz que no tiene mucho sentido, no parece una voz callejera lejana de alguien que se está riendo, sino alguien que está riéndose ahí. ¿Sabes qué he recordado? Escuchando esa risa de repente. La historia, sé que me vas a llamar peliculero, pero la historia de Jack Torrance, que es el protagonista de una famosísima novela, vendió 4 millones de ejemplares en todo el mundo hace algunos años, de un escritor muy atormentado, nada le salía bien, que se va con un hotel, ¿verdad? Exacto, que se va a un hotel con su hijo. Su hijo tiene pesadillas, premoniciones, pero tiene un amigo imaginario con el que habla. Es El Resplandor de Stephen King, esa novela. También se escuchan este tipo de cosas. Carlos, vamos a hacer una cosa, porque hay que dejar claro que no pasó nada anómalo en la grabación que hizo Carlos Largo allí, pero es que ahora la sensibilidad que nosotros estamos escuchando, se escucha una voz, una risa impresionante que parece de verdad maligna o de alguien que se está burlando, mientras está la madre explicando eso. Bueno, en la segunda hora intentaremos volver a escucharla. O a extraerla, si podemos. Carlos, Fermín, ¿os ponéis con ello? Carlos, gracias. De nada. Te vas con cara de preocupado, amigo. En fin, me no queda sé. sorprendido sobre sí, todo. Sí, porque es que, chicos, esto es así. Hablamos de este tema, seguramente, hay que decirlo científicamente, tiene que ser pues una casualidad. Pero que pasen estas cosas cuando ocurren estas investigaciones también nos sorprende. La gente lo ha escuchado perfectamente. Perfectamente. Sí. Y Bueno. además dicen que es una risa un tanto macabra. Yo es que me he dado cuenta cuando estaba, esto tan vivo, doctor, o sea, ¿qué se puede decir de esto? Ya sé que no es lo vuestro, que lo vuestro es el cerebro, la psiquiatría, lo forense. Ya sé que esto no estaba en ningún guión, primero porque en Milenio 3 nunca hay guión, pero vamos, que nos hemos quedado, yo me he quedado helado y además es que al vuelo he dicho, qué raro, siendo una grabación que está efectuada para el equipo de televisión, sabemos lo que es respetar el silencio, claro. ¿Con qué material está hecha esta grabación? Estaba hecha ¿Cámara? con una cámara. Con una cámara. Como la que solemos ¿Y el utilizar para reportajes. soporte? ¿Y el soporte es una cinta? ¿Es un Es DVD? un disco. Es un disco. ¿Podía no estar limpio Digital. el disco? No, No, son se nuevos utilizan totalmente. discos vírgenes siempre. Porque a digitales, veces claro, ocurre. no. Además parece que eso está ahí. O sea, la única explicación posible es que eso es una voz de alguien que está en la ventana, por ejemplo. Pero no es esa voz típica de, hombre, no sé, quizá los sonidos tengan esa facultad, ¿no? Y que sea justo en el momento en que la madre está diciendo algo dramático. Quizá una explicación, digamos, pura y dura es que, bueno, pues la habitación de Lorena daba a la calle y que a lo mejor se pudiera colar algún sonido. Y justo es ese trozo fuera. de risa. Pero no son las típicas no voces es muy de... normal, no es muy normal se escucharían porque... coches, se escucharían otros sonidos. No, además no solo eso. Me imagino que Lorena llevaba un micrófono de corbata. Totalmente. Es unidireccional y por lo tanto no se cuelan los sonidos del exterior, que para eso llevamos Eso los está muy bien. micrófonos. E incluso... Porque el micrófono está colocado en el pecho de la niña. Acabo de recordar ahora, gracias Carmen por hacerme, pues eso, regresar a la grabación. Paramos en 2 ocasiones porque Lorena se escuchaba el propio roce, digamos, de cuando se movía. Y efectivamente, pues Raúl comentó en varias ocasiones que teníamos que parar para volver de nuevo a la pregunta. No queríamos contarlo esta noche porque nos interesaban los fenómenos de la niñez, pero Lorena sigue viviendo hoy fenómenos. Sí, de hecho, digamos, los fenómenos que vive en esta casa son diferentes a los de la niñez, porque la familia vivía en otra casa totalmente diferente y actualmente sigue viviendo este tipo de fenómenos, visiones, sueños, ve gente muerta a su alrededor o que interpreta como gente muerta. Y bueno, pues como tú bien has dicho, hicimos una experiencia ahí en la propia casa y bueno, que también salí bastante sorprendido de ella. Vamos a revisar todas las grabaciones. Por favor, compañeros, Fermín, Carlos, en la segunda hora, cuando podamos, extraemos, si es posible, esa voz sola. A ver qué sacamos en claro, ¿te parece? Vamos a hacer una cosa, doctor Cabrera, Manuel, Santi, Javier, Carmen y todos los espectadores que se habrán quedado tan helados como nosotros. Había una descripción que esta niña, Lorena, ya una joven, decía cómo veía ella esas figuras, amigos invisibles o lo que sea. La descripción es tan gráfica, a veces nos pasa, ¿verdad? Es tan gráfica que es como un lienzo que escribe la propia afectada. Nunca mejor dicho, lo van a ver. Sí que no son tan reales como las personas, sino que como si estuvieran pintados. Digamos que como si fueras a tocarlos y no hubiera nada, pero está la silueta marcada.
1:30. Esto es Milenio 3, un programa que llevaba un rumbo y lo sigue llevando y que de repente se ha encontrado con una sorpresa. Tengo las fotografías aquí de arañazos de esta niña, os las paso. Manuel, doctor Cabrera, simplemente yo imagino que cuando yo vi esas imágenes son rasgaduras, pueden ser, no es una niña pequeña, puede autolesionarse de esa forma. Doctor, tú como forense estás acostumbrado a ver ese tipo de marcas. Y Carmen, igual podemos describirlas. Son arañazos, la mayoría de ellos en las piernas, en los brazos, como si alguien con uñas bastante largas se rascara, pero intensamente, porque quedan las marcas. Además, pues no van en una línea concreta, hay de todo, hacia abajo, hacia los lados. Pues unas marcas realmente que parece que están hechas Doctor Cabrera, con bastante... Son marcas de rascamiento, ¿eh? Son marcas de rascamiento. Hechas por la misma persona. Hechas con uñas y además, aunque algunas que se va de caña, son casi todas paralelas, que siguen los ritmos de un dedo, de los dedos. Lo que no sé si es que la propia niña se ha podido... ¿Suele coincidir en que las personas en sueños se autolesionan? En las personas en sueños, sobre todo los niños, en algunos niños, por ejemplo, con epilepsia y tal, se han dado casos perfectamente explicables médicamente de que el niño se agita y entonces él mismo se desazona, le pica una zona y el niño se rasca. Entonces luego aparecen esas lesiones donde no podrían aparecer en zonas inaccesibles por las manos del niño, claro. Ese porque es el tema. Tú antes, perdona, Claro. que has mencionado que en la espalda tenía lesiones, ¿no? Sin embargo, estas que aparecen en las fotos son en las piernas o los brazos, son sitios donde llegan, eso es, donde llegan con facilidad. Manuel, ¿qué diferencia entre el cerebro de un niño en esta franja de sucesos? ¿Y por qué a los 7 años, dicen los especialistas, decís que todo esto como que pasa, como que se olvida, como que se va? Sí, a los 7 años hay un salto cualitativo en el cerebro bastante grande. Se sabe que da un paso bastante importante en la maduración de lo que es la corteza cerebral. De hecho, es cierto que lo que es a nivel psicológico se observan que hay un cambio incluso en la conducta. Es decir, por ejemplo, es el momento en el que ya han asentado muchas de las bases de la comunicación o del lenguaje, de la socialización, que van a servir para la vida adulta. Hombre, no es nunca una barrera exacta, pero sí que es verdad que a los 7 años cambian muchas cosas. Es lo que antes se decía popularmente como el uso de razón, ¿no? Más o menos, aunque a algunos no les llegue hasta muchos años, pero porque ciertamente luego hay más etapas, además de los 7 años. Digamos, el cerebro humano no madura hasta los 20 y tantos años, en el caso del varón. En las mujeres a lo mejor a los 18, 17. Pero ¿Madura a los 7 antes años, el cerebro de la mujer? Sí, de siempre, sí. Y es un hecho científicamente demostrado. Pero sí que es verdad que a los 7 años hay un salto bastante importante en los dos sexos. Para la especie, que la mujer madure antes es fundamental para la supervivencia. Claro. Amigo imaginario, doctor Cabrera, un primer round con vosotros de preguntas para luego hablar del puro misterio que existe y que esta misma noche a nosotros, aunque demos con la explicación, la sorpresa ya la llevamos encima, pero ojalá sepamos algo más. Investigamos en vivo, Carlos, vemos a ver qué pasa después con esas grabaciones. Amigo invisible, amigo imaginario, amigo de la infancia, muchos nombres. Yo no sé si esto es patología. Os extiendo la pregunta a los dos. ¿Qué podéis contar? Porque hay muchos padres, lo sé, que están angustiados porque ven que de pronto una noche el niño ha aparecido a los pies de la cama diciendo que hay alguien en su habitación. Y lo repite durante días. Y parece que es algo más fuerte que una pesadilla, un grado más intenso. Otras veces hay casos de niños marcando una pared donde ocurrieron luego cosas. ¿Qué es? ¿Es grave? ¿No es grave? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es y por qué le pasa esto a muchos niños? Bueno, yo te diría rápidamente, para centrar el tema a los oyentes, que igual que el embrión, cuando se desarrolla, es como el recuerdo de la filogenia, a la evolución de los animales, la vida de un ser humano, de un individuo, es el recuerdo de su historia. Es decir, los niños tienen una fase mágica, igual que el ser humano... ¿Fase mágica? Una fase mágica, mágica, igual que el ser humano tuvo miles y miles de años una fase mágica. Es decir, nosotros ahora somos hiperracionales, todo lo tratamos de entender, pero nosotros vivimos miles y miles de años creyendo en la magia. Y esa fase mágica es la que tiene el niño
y tiene una explicación también neurológica. Qué bonita historia, fase mágica. Yo ahí lamento discrepar un poquito porque creo que no hemos superado muchos humanos la fase mágica. Quiero decir que aún en nuestro momento actual la especie humana es bastante mágica. Y sí que es verdad que hay una etapa, como dice el doctor Cabrera, una etapa mágica en el niño, que ya lo dijo Piaget, además, que además coincide entre los 3 y los 7 años más o menos. Coincide con estos fenómenos, sí. Pero más que nada es una interpretación de cómo ve el niño el mundo. Es decir, no con la idea de que tiene un contacto con los fenómenos mágicos, digámoslo así, sino con que vive en un mundo mágico, para que lo construye el niño, ¿no? Es un poco la idea desde la ciencia. A nivel de esa cosa que habéis explicado los dos de forma magistral en este programa muchas noches, que son las autoestopistas, las autopistas, mejor dicho, no autoestopistas, cerebrales, que se interconectan y provocan fenómenos que superan casi cualquier historia misteriosa, la sinapsis, y cómo el hombre es dueño de su cerebro o arquitecto de su propio cerebro y lo va modificando. En el niño, ahí dentro, están pasando cosas muy distintas que dejan de pasar con el paso del tiempo. Sí. Yo pienso que en esa etapa, entre los 3 y los 7 años, se están poniendo en funcionamiento muchos aspectos que son muy típicos del ser humano. Me explico. El ser humano se caracteriza por ser muy social, por relacionarse con los demás, que es una tarea bastante difícil. Entonces, en esa época se está desarrollando con bastante importancia este instinto social, en el cual es posible que se vean incluso, yo creo que es una explicación para estos fenómenos, que se vean incluso amigos donde no los hay, porque como que va buscando. Vamos a ver, el ser humano, por ejemplo, tiende a encontrar seres donde no los hay. Pues por ejemplo en un bosque viendo los árboles se ven ojos donde no hay. Tenemos esa tendencia a buscar. Se humaniza el entorno incluso. Exacto, sí, tenemos como una tendencia a buscar otras gentes, a buscar los ojos de otras personas, a identificar que haya otras personas, y en esa etapa del niño yo creo que eso hay como una hipertrofia, es decir, como un exceso de intento de comunicación, de encontrar otras personas con las que entablar comunicación. Yo creo que es un poco algo así, ¿no? Si lo que le pasa al niño entre los 3 y los 7 años nos pasara ahora a nosotros, nos volveríamos locos. No podríamos asumirlo. Es decir, el cambio brutal que están explicando, neuronal, que tiene lugar en esa franja de edad, si ahora nos ocurriera, con 40, con 30 años, nos volveríamos locos. Nos internarían en un psiquiátrico irreversiblemente. Porque empezaríamos a ver cosas diferentes. Imagínate lo que supone para un cerebro entre 3 y 7 años, como está explicando perfectamente, ese cambio brutal de neuronas que nacen, neuronas que mueren, cambios que se dan, mielinización de las autovías que tú comentabas antes. Ahora ya no, de adultos. Pero imagínate que nos ocurriera eso de repente. Sería la locura. Es más, de esa fase mágica parece que vamos como a un desierto cada vez más yermo. Me comentabas, doctor, que casi diariamente perdemos 1000 neuronas. Sí, porque las neuronas mueren. Es decir, la neurona es una célula muy frágil que se alimenta solo de oxígeno y de glucosa. Entonces mueren diariamente 1000 neuronas, y cuando se mueren muchas más es cuando viene la demencia, el Alzheimer y todo eso. Manuel, es cierto que el cerebro del niño consume, eso nos sorprende, y puede tener que ver con el misterio, más energía que el cerebro del adulto. Sí, entre otras cosas porque tiene muchas más neuronas, que las vamos perdiendo con los años. ¿Y serán esas las capacidades que tenemos ahí también para ver esas otras cosas? ¿Estarán ahí? Bueno, más que capacidades para ver otras cosas, la capacidad para crear otras cosas, incluso aunque no las haya, digo siempre desde el punto de vista de la ciencia, es decir, que allá donde no lo hay también se lo crea uno. Y de hecho se me está ocurriendo, según estaba oyendo hablar al doctor Cabrera, que una hipótesis para la esquizofrenia es que no se haya muerto suficiente número de neuronas, porque las neuronas se tienen que morir. Eso es necesario, como dice el doctor Cabrera, nos volveríamos locos. Y de hecho es que efectivamente una hipótesis es que a quien no se le muere en suficiente número se vuelve loco. Porque sigue conectado a esa fase mágica. Hay demasiadas conexiones, entonces no hay posibilidad de discriminar lo que es real de lo que no lo es, por ejemplo, entre otras cosas. Hombre, eso se entiende perfectamente si explicamos una neurona. Es decir, una neurona de un adulto comunica con otras 40.000, que eso es increíble. Entonces, en un niño, la neurona no comunica con otras 40.000, comunica con a lo mejor con 2.000. Entonces tiene muchas más neuronas y se le van muriendo. Si nosotros ahora de repente nuestras neuronas, como están explicando, tendríamos la locura, sería la locura, y la esquizofrenia tiene ahí una hipótesis. Pues yo lo digo a veces, Javier, Santi, la suerte de hacer este programa es asistir a lecciones como esta. Ha habido 2 mazazos, muy made in Cabrera, por cierto, uno de ellos, de si ahora mismo viviésemos con el cerebro de un niño nos volveríamos locos.
Y luego lo que ha dicho Manuel Martín Loeches, que ya es tremendo y que lo habéis escuchado y que tiene que ver con incluso algunas patologías de hoy en día que pueden estar causadas, quién sabe, si todavía por esa raíz que nos conecta con la fase mágica. Antes de preguntarle a Javier algo sobre sus niños, por ejemplo, Javier tiene unos niños en esa fase concreta exactamente ahora, una fase mágica y maravillosa, y quizá un investigador del misterio como él pueda ver detalles que le dejan un asombrado, ¿no? Y que además hagan partícipes de la experiencia a un montón de amigos que están escribiendo ya, siempre que vienen nuestros amigos ocurre lo mismo, aluvión de testimonios. Sí, además, Iker, se nos ha olvidado antes decir que hay una encuesta en ikerjiménez.com, el debate de la semana. ¿Has tenido en la infancia amigos imaginarios? Pues aquí la mayor parte de la gente, el 76,5% dice que no. Que no. Que no. Tan solo el 23,5% que sí, que han tenido pues alguna muy experiencia en la interesante, infancia con ¿sabes amigos por qué? imaginarios. Porque cuando hacemos muchas encuestas, como con las alucinaciones, ¿te acuerdas, Manuel? Y fue completamente al revés. Hay quien desde fuera puede pensar, imagino, bueno, claro, es que los oyentes están... No, los oyentes cuando algo no les ha pasado lo demuestran de una forma gráfica y clarísima. Mira, Sandra desde Bilbao nos decía que tiene una niña de 4 años y que les habla de su amiga imaginaria Berta, que por lo que nos cuenta es adulta y le falta un brazo, por lo que hay cosas a las que no pueden jugar. No me parece normal. Esa definición tan gráfica de una persona sin un brazo y que se llama Berta, así a bote pronto. Vamos a ver, es que vamos a ver, hay muchas teorías respecto a esto. Una de ellas, por ejemplo, dice que los hijos únicos tienen más frecuencia de amigos imaginarios, como si necesitara el niño en esa edad tener a alguien real, corporalizado, con quien hablar, para no estar solo, como la deprivación sensorial de los que cruzan el Atlántico, que al final acaban hablando con un coco, ¿no? Como el de la revista, el de la película El náufrago. Nos dice también, de pequeña tenía un amigo invisible al que llamaba el príncipe, al que trataba como una persona más, pero que nunca me hizo nada. No me acuerdo, me lo contaron mis padres. Pero ves, por ejemplo, en mi opinión, hablar del príncipe son como iconos mucho más asimilables, universales si quieres, pero decir, mi amiga aparece en el pasillo, se llama Berta y no tiene un brazo, es como otro umbral, ¿no? Parece desde luego más extraño. Nos decían también, mi sobrina de 2 años y medio habla con un niño que no existe, juega con él. Aparte, el otro día vino con un producto para el asma en la mano y le dijo que era el que utilizaba el niño. Yo tenía 2 amigos, un niño y una niña, eran hermanos. Ahora con 21 me han diagnosticado un trastorno bipolar. Bueno, esto es otro mundo. Es otra historia, ¿no? Cuando muchas personas se diagnostican de adultos de un trastorno psiquiátrico grave, en la infancia hay muchos rasgos que ya anuncian que de adulto va a tener algún problema. Aquí ya se mezcla la psiquiatría con la fantasía. Eloy desde Córdoba dice, creo que los niños pueden ver cosas que los adultos perdemos esa capacidad para ver. Acabo de tener un bebé, así que estaré muy atento. Por cierto, os pido la bendición milenaria para Eloy. Pues nada. ¿Eloy se llama? Sí. Bendición express como para el niño de nuestro amigo Manuel. Manuel? Gracias, bendición gracias, cósmica, radiofónica y interplanetaria. Y si para cabe. Nerea, que nos están diciendo que es una nueva milenaria que van a hacer el lunes. ¿Tan pequeños los niños, Manuel, que tú lo tuviste y viniste casi de debut sí, a los después 8 días. a los 8 días? Tan pequeñitos pueden ver cosas que nos sorprenden a nivel... ¿Qué está pasando en el cerebro cuando todavía no hay lenguaje, por ejemplo? No, pero a esas edades no ven tan siquiera. De hecho, mi hijo está empezando a ver ahora con 20 y tantos días. Empiezan a ver con 20 y tantos Sí, días. nacen sin ver. Sin embargo, el cerebro parece que sí está en funcionamiento perfectamente desde el seno de la madre. El cerebro está funcionando desde mucho antes de que nazcamos, claro que sí. Lo único que el sistema visual no ha recibido ninguna información y por lo tanto no sabe con qué trabajar, con qué información trabajar. Y de hecho los primeros días son fundamentales, las primeras semanas. Si no se ha hecho con niños, pero se ha hecho con gatos. Si se le ciega, se le vendan los ojos a un recién nacido y se le tiene así durante unas semanas, ya no va a ver para el resto de su vida. Y sin embargo, si eso lo haces varias semanas con un adulto, le quitas la venda y sigue viendo. O sea que es importante lo que ocurre en estas primeras etapas. Por lo Muy tanto, importante. a la neurona hay que darle oxígeno, glucosa y estímulos, Exactamente. si no se muere. Santi, algunos casos se han comprobado luego, ha habido historias tremendas que aparecen en muchos trabajos, que parece que había algo más que una simple fantasía. Sí, además hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención y que luego preguntaremos a nuestros expertos, que es la gente
que ha tenido recuerdos ya de adultos de esos amigos imaginarios, porque por lo que estamos viendo, por los testimonios de nuestros oyentes, parece que lo normal es que cuando llegas a la edad adulta sean tus padres, precisamente, pues los que te cuentan que has tenido tal o cual fantasía, o que les contabas que jugabas con tal o cual niño imaginario. Pero sí hay un puñado de casos que he recopilado, algunos de ellos curiosos. Concretamente había un productor cinematográfico de Hollywood que comentaba cómo su hijo muy pequeño, en el cuarto donde tenían la lavadora, una especie de trastero, siempre iba allí y daba besos a la pared. Y el niño apenas sabía chapurrar unas palabras y decía el nene. Le intentaban quitar ese hábito, y según iba cogiendo más soltura comunicándose, pues comentaba, ya decía que lo que había ahí era un nene, que él lo veía, que los demás no. Parece ser que de lo que se enteraron es que la familia anterior, justo en ese cuarto, en un accidente doméstico, acababa de perder a su hijo pequeño. Javier, conociéndote un poco, yo sé que tú habrás incluso anotado cosas, esa percepción, ese mundo, incluso no sé si en los propios niños o no, si tienen amigos imaginarios o no, pero están muy conectados, están viviendo, como decían los doctores, en esa fase mágica. Yo me he enterado hoy de una cosa, porque, en fin, no había observado ningún tipo de anomalía de esas características en mis dos hijos, son de casi 4 y de casi 3. Y me he enterado que hace un año y pico más o menos, en Ágreda, en Soria, mientras a mí me estaban nombrando hijo adoptivo de esa localidad, yo me llevé a mis dos hijos para que fueran testigos, aunque fuera a tan corta edad, de ese acontecimiento. El mayor sí que se fijó de repente en algo que había en el convento, en un rincón, y señalando que allí estaba viendo algo. Yo eso no lo vi, no estaba, pero su madre desde luego sí, y bueno, me lo ha contado hoy, es decir, que yo me he enterado hoy de que eso ocurrió. Historias que íbamos recopilando constantemente. Doctor Cabrera, Manuel, ¿hay una conexión entre amigos invisibles y terrores, por ejemplo, infantiles? ¿Pueden ser un problema, yo no sé si para los padres, porque hemos recibido comunicaciones de padres que van muy angustiados? Claro, si hay ya cosas tan extrañas como el caso este de Valencia, es normal y lógico, ¿no? Pero puede convertirse en un problema para la familia. ¿Os habéis encontrado con casos de este tipo, que los terrores y pesadillas de los niños provoquen un estrés tremendo porque la familia no sabe ya qué hacer, porque trasciende lo que es una imaginación de niño habitual? Bueno, hay pesadillas en los niños que son realmente tan intensas que el niño tiene que ser medicado. De hecho, en esos casos lo que hay que hacer es un electroencefalograma y un mapping cerebral para ver si en el fondo hay un foco epiléptico, porque a veces se han dado casos de niños con un foco epiléptico temporal. Ya sé que el cerebro es muy inmaduro, pero hay focos epilépticos muy precoces, y ahí el epileptólogo, el neurólogo que se dedica a esto, tiene una batería de medicación, porque es que eso destroza a la familia, claro. Una cosa es un niño imaginario y otra cosa ya es unas pesadillas que destrozan a la familia, claro. ¿Te has encontrado con casos de familias angustiadas por esto? Totalmente destrozadas. Y sobre todo en psiquiatría infantil. Psiquiatría infantil, porque los niños repetían la visión muchas veces. Porque estaban obsesionados, y entonces ese niño pequeño al final no puede dormir, entonces está... Daros cuenta que estábamos comentándolo antes, que el cerebro del niño tan pequeño, en principio tiene que distinguir, lo más importante para un cerebro es distinguir la realidad de la fantasía. Un chaval de 3 años puede ver algo que no podemos ver de adultos. ¿Por qué? Porque el cerebro de un niño no tiene memoria casi, y la única memoria que tiene es la colectiva, es decir, la que genéticamente le han transmitido sus padres. Es decir, no olvidemos que un niño, aunque no vea, porque esté ciego, nada más nacer, tiene ahí una memoria colectiva, antigua, arcaica. Y de ahí salen sus primeros sueños. Por eso los bebés sueñan el 90% de todo el sueño que tienen. De hecho, viene muy al caso, hay una teoría de dos investigadores de la Universidad de Colorado que dice que los sueños infantiles, las pesadillas infantiles, muchas de ellas, los temas, los han investigado, suelen tener que ver con animales. Quiero decir, muchos monstruos que tienen dientes, como los animales, como los lobos, como las fieras, que en un momento de la evolución de la humanidad, en la época del Homo erectus,
serían los peligrosos, porque fue el momento en que bajamos de los árboles. Antes vivíamos como primates en los árboles, en las ramas de los árboles, y gracias a la invención del fuego conseguimos bajar a tierra. ¿Me quieres decir, Manuel, que en la imaginación de los sueños que están ahora poblando las mentes de los niños esta misma noche en el siglo XXI sigue existiendo una raíz de la prehistoria? Hay como un instinto al no dormir en un sitio seguro, en un sitio en alto, al dormir en un sitio recto y estable, vendían ese tipo de sueños que es a las fieras. Es lo que dicen estos investigadores. Pero eso sería tanto como admitir uno de los temas tabú, por ejemplo, de la genética, como es el de la memoria genética, que se piensa que no existe, ¿no? Es algo así, exactamente. Pero está comprobado, que hay una memoria colectiva, Lo que pasa es que, ¿cómo se transmite genéticamente? No sabemos todo del ADN todavía. De verdad que son temas tan increíbles, tan alucinantes, los miedos arcaicos, ancestrales, apareciendo. ¿Qué pasa cuando la aparición es constante? Estamos recibiendo vías de contacto que repetimos, porque yo creo que esta noche es muy especial, Carmen, porque nos gustaría mucho saber, por ejemplo, si hay un patrón común, en las apariciones de nuestros amigos. Vamos a repetir esas vías de contacto: 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Recordamos además que sorteamos 10 entradas de Secuestrados, que van además con 5 camisetas, 10 entradas que son 5 dobles, Iker, para que así vayan acompañados. Y como bien decías, pues nos están llegando bastantes mensajes. Antonio Rodríguez nos decía, uno puede pensar en esa franja de la fantasía, pero ¿hay explicación para que un niño de 1 año no quiera entrar a la habitación donde su abuelo había muerto hacía 6 meses? Eso le pasó a mi niño mayor, que ahora tiene 8 años. Desde que murió mi padre, el niño no quería entrar en esa habitación, le daba pánico. Al cabo de los 4 o 5 años se le quitó ese miedo. Hay más cosas y momentos raros que he comprobado en mis niños y que no tienen explicación. Bueno, la percepción en ese niño, en esas edades, el olor y otra serie de sensaciones que nosotros tenemos muy atrofiadas están hipertrofiados. Entonces el niño igual en ese momento olió... Pero estamos viendo, por lo tanto, doctor Manuel, como que el cerebro del niño ya no es solo que sea más puro, entre comillas, sino que tiene unas capacidades, pues como el hombre más primitivo, ¿no? Que todavía no ha sido contaminado por tanto estrés del entorno, no lo sé, capaz de captar más cosas. Sí, en parte es eso, pero también puede ser que los niños también captan lo que les pasa a los mayores, desde que nacen prácticamente. Entonces pudiera ser un miedo oculto, un miedo que capta en los mayores a entrar en esa habitación, por ejemplo. Y además los niños ven las cosas no como los adultos, las ven sintéticamente, las ven a bulto, no como nosotros que troceamos la realidad y luego la volvemos a unir. Por eso los niños tienen esa capacidad de síntesis tan tremenda. Susana Lebón nos decía, mi ahijado con 2 años hablaba con un señor que jugaba con él y lo cuidaba. Identificó una foto de mi padre de joven como ese señor. Mi padre ya había muerto y no conoció a su nieto. De esto hay mucha bibliografía, casos de niños que identifican en la propia casa a personas que no han podido conocer bajo ningún concepto. ¿Y aquí en qué umbral nos encontramos? O rasgos de la cara, rasgos fisionómicos que están ahí y el niño percibe que esa cara es de su familia, sin determinar exactamente si es el tío tal o el padre de. De todas formas, también muchas veces en los niños se agarran a cualquier estímulo y no es que estén mintiendo, pero sí se creen que en ese momento están viendo lo que ellos han visto antes. Están como reconstruyendo la situación. Entonces les preguntas si ha ocurrido esto y te dicen que sí y se lo acaban creyendo. Muchas veces quizá no haya que fiarse, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Quiero invitar a otro doctor. Es una declaración, una entrevista que le hemos hecho. El doctor Breno Betés de Toro, médico, psicólogo, que habla de qué hacer. A ver si estáis de acuerdo o no. Porque claro, si esto es un problema, llega a ser un problema, ¿cómo se actúa ante este problema? Cuando un niño empieza a decir que en su habitación están pasando estas cosas, ¿qué hay que hacer? Se trata de comportamientos absolutamente normales. Aunque los padres no los vean, no tienen que negarles en ningún momento su existencia, y mucho menos regañarles, porque eso les genera frustración e incomprensión. En estos casos los niños se ven obligados a disimular y a mentir a los padres, porque está mal visto que tengan estos comportamientos o estas visiones. Pero lo importante no es la mentira de los niños, sino la preocupación que se genera en ellos al no poder expresar lo que ven o lo que sienten. El problema que existe es que los niños
siguiendo a sus amigos imaginarios, puedan desear hacer ciertos actos peligrosos, por ejemplo, volar. Los padres que tienen hijos que tienen amigos imaginarios, que observen a sus hijos, que hablen de ellos como si fueran amigos de verdad, amigos visibles para los padres, y preguntarles a los hijos, sin emitir ningún tipo de juicio negativo, por ejemplo, ¿en qué te ayuda tu amigo Pepito? ¿O de qué habláis? ¿De qué habláis? Y amigos que a veces en esa imaginación, mundo mágico o más allá que nosotros ya no entendemos, nos han llegado casos, ahora contaremos alguno, como que incitan al niño a hacer algo malo. Bueno, esta semana sabíamos que en Chile, en Nahuelbuta, un niño de 9 años quemó 7 casas de su poblado a petición, explicó el niño, de un amigo imaginario. Es decir que, en fin, podemos llegar incluso a situaciones extremas como esta. Eso ha pasado esta semana, Esta Javier. semana pasada, sí. Bueno, esta semana pasada han ocurrido 2 cosas relacionadas con los niños imaginarios muy llamativas, o con las visiones de amigos imaginarios. En este caso, de un adulto, que es todavía más curioso. Se trata de un liberado, después de estar 3 años secuestrado por las FARC. Estamos hablando de un mayor de la policía colombiana, que fue puesto en libertad el pasado 15 de febrero, y que estaba tan solo en el cautiverio, en medio de la selva, que se creó un amigo imaginario, se fabricó un muñeco, esto es curiosísimo, un muñeco de trapo, lo vistió como de policía, y durante esos años, esos 3 años que estuvo de cautiverio, hablaba constantemente con él, y el muñeco le hablaba a él diciéndole que no se preocupara, que sería liberado. Él sabía que era un juego, pero un juego que él utilizó para mantener la cordura, y cuando fue liberado, lo primero que hizo fue destrozar al muñeco, enterrarlo, para no llevárselo consigo y que aquello se detuviese en ese momento. Doctor, la película de Tom Hanks, y la historia de Robinson Crusoe y demás, que se convierte en realidad con un nombre semana. propio. Guillermo Solórzano es el nombre en cuestión de este mayor de la policía colombiana liberado de su secuestro. Ha pasado esta semana, esta misma semana. No hay mayor angustia, Iker, para el ser humano, que es un ser sociable, neurológicamente sociable, que la soledad. La soledad es terrible. Estoy consternado esta noche todo el rato, sinceramente, porque es una información que me parece tan maravillosa, tan increíble, tan alucinante. En la bibliografía del misterio hay algunos casos de esos que dices, bueno, esto ya es casi irresoluble, o tiene el marchamo del auténtico misterio. Hay un libro que se llama Imaginary Friends, en el que cuentan, la autora Jackson recoge varios casos. Por ejemplo, el de una familia en 1985, la madre y sus hijos se trasladan a vivir a una casa de Lancaster, en Ohio. La niña tiene 5 años en ese momento y comienza a decir que hay una niña en su habitación. Hay una chica que juega con ella y que en ocasiones la agrede. Incluso enseña a la madre algunas marcas que la deja de pellizcos que da esa niña. La madre piensa que es por el tema de la mudanza, que no querían irse a vivir allí, que se lo está inventando, hasta que un día ella y su cuñada ven como la niña está haciendo que juega tomando el té con sus muñequitos alrededor, y hay un sitio, un hueco vacío, y parece que escuchan 2 voces, una voz femenina y la de su propia hija. Creen que es la niña haciendo como de otra persona, pero se dan cuenta de que la niña no está moviendo la boca y se escucha una voz. En ese momento huyen despavoridas junto con la niña, van a ver a unos sacerdotes que les explican el caso. Dice que bueno, que controlen a la niña, que puede ser que tenga algún caso de ventriloquía inconsciente, que no lo pueden saber. Llegan a la casa y la madre, no contenta con las explicaciones de los sacerdotes, empieza a investigar y se da cuenta de que esa casa, construida hacia el año 1900, en 1903 vivió una niña que se llamaba Idamae Skinner, una niña que murió después de un disparo fortuito. Eso le provoca una infección después del disparo y a los 10 días, fallece por esa infección después del disparo que la dan. Además es un familiar el que le da el disparo. Identifican a la niña tal y como la describía, con esos ricitos como de época, con una diadema roja, con los ojos tal y como eran, con el vestido de época, hasta con los botones que llegaban hasta el codo. Decía que le hacían daño, que no le gustaban esos trajes, esas puntillas que la
picaban en el cuello y que por eso hacía daño a la pequeña. Inmediatamente Iker abandonaron la vivienda y se dieron cuenta que en los últimos 15 años esa casa había tenido diversos propietarios y que ninguno había durado más de 6 meses en ella. Bueno, a la vuelta le voy a pedir a Manuel y al doctor Cabrera que se queden unos minutos más con nosotros. Hay varias cuestiones. Por ejemplo, ¿estáis de acuerdo con lo que tienen que hacer los padres ante estas visiones? ¿Qué pasa con estos casos trans casi que están más allá de lo lógico? ¿En qué umbral de la ciencia se pueden investigar estas cosas? ¿O son simples casualidades o deformaciones? ¿Puede ser peligroso el asunto de los amigos imaginarios cuando le obligan al niño a hacer algo? ¿Os habéis encontrado casos así? Bueno, pues todo esto y toda la investigación que se ha abierto esta noche con la sorpresa en la grabación que nos llegaba de Valencia, a la vuelta. 2 y 6 minutos. La infancia, ese mundo mágico. Hay quien dice que con el tiempo, claro, nos vamos haciendo adultos y nos vamos despegando de ese cosmos absolutamente único al que no se regresa jamás, como un país casi imaginario en el cual las cosas eran distintas y casi todo era posible. También aparecían los fantasmas, los espectros. ¿Qué cosas han desgranado el doctor Cabrera y Manuel Martín Loeches, dos auténticos expertos, cada uno en su mundo de la psiquiatría y de la neurociencia cognitiva, exploradores del cerebro humano? Allá afuera, en la tertulia nuestra que sigue a cada parón del programa por las noticias, pues yo le decía al doctor Cabrera que debo seguir muy pegado al mundo infantil, evidentemente, porque pocas veces en un programa de Milenio yo he tenido tantas veces mi perpetua cara de sorpresa que es real. Estaba escuchando cosas que me parecen la presencia absoluta de lo mágico y lo misterioso en la realidad. No sé en qué órbita, pero que está ahí y que es absolutamente increíble. Pero Iker, la infancia es el patio en el que jugamos toda nuestra vida. Que si los que estamos en esta mesa somos niños que hemos crecido, pero somos niños hasta la muerte. Lo que ocurre es que cada cual se llena de corazas y oculta esa niñez por las razones que sean. Es como aquella parábola del hombre que primitivo que está en el campo y que va a la ciudad, pasa unos años y al volver al campo ya es incapaz de oler, de escuchar los sonidos, de ver las estrellas. Ha perdido una parte de su percepción y se la han mutilado, ¿no? Pasa eso con el tiempo, Manuel. Vamos, aunque creamos lo contrario, vamos quitando capas de cebolla al mágico cerebro de la niñez que quizá pudiera enseñarnos cosas increíbles, ¿no? Sí, pero yo creo que no se quita nunca, como dice el doctor Cabrera, ¿no? Como que lo que caracteriza a la especie humana precisamente es que sigue siendo muy mágica. Es decir, aunque lo seamos más cuando somos niños, cuando somos mayores seguimos siéndolo, y por eso precisamente somos como somos. Tenemos la tecnología que tenemos, la ciencia que tenemos, somos como somos. Somos muy juguetones, bastante niños, incluso de adultos. Y además hacemos magia, vas en el coche y tienes la manía de tocar mucho la palanca de cambio ante un peligro. Y como algo mágico, es decir, si toco la palanca no me voy a chocar. Son gestos que tenemos todos a diario muchas veces. Hacemos muchísimas cosas que no sirven para nada, seguro. Y que son magia. Tú me contaste otra cosa que va a colación de ese estudio en la Universidad de Colorado que decía Manuel Martín Loeches, donde aparecen los dientes afilados, las bestias, los lobos, como un recuerdo atávico de la prehistoria en los sueños de los niños de hoy, que me parece algo absolutamente fascinante. Y un día el doctor Cabrera me contó algo en el plató de la tele que yo ya me quedé que no sabía qué añadir, claro, me pasa mucho. Y es, cuando vamos por la calle y sentimos que nos tambaleamos, sentimos que hay un impacto o algo y nos caemos, extendemos los brazos hacia atrás en un recuerdo atávico de cuando estábamos en los árboles y queríamos agarrar la otra rama, ¿no? Eso es un reflejo primitivo y estás buscando la rama del árbol que hace cientos de miles de años desapareció. Antes de seguir con nuestros oyentes, que por cierto ha variado la encuesta a raíz de la primera hora de exposiciones, de aprendizaje, de casos. Pues sí ha variado, pero ha subido ante la pregunta ¿has tenido en la infancia amigos imaginarios? Ha subido el no, 76,9% frente al 23,1%. Pues me parece fantástico porque se demuestra que hay una objetividad. El día que hablamos de visiones y alucinaciones, creo que el 60 y pico % dijeron que sí. Si siempre los amigos de Milenio, los oyentes, que son, iba a decir, pues casi se puede contar en más de 1 millón, porque si vemos lo que hay en el EGM y en Internet, bastante más de 1 millón. Ahora, a mí me gustaría saber, Iker... Siempre dicen que sí a todo lo fantástico, pero no. De ese porcentaje de 76%, ¿has dicho? ¿Cuántos
lo han olvidado. 56,9. Claro, es que ahí está la clave. Lo ha comentado antes Santiago Camacho, es decir, que la mayoría de nosotros lo que nos ocurre en ese arco de tiempo... Es como los sueños, ¿no? Claro, exactamente. De los 4 a los 7 años, pues nuestras memorias son muy fragmentarias y tendemos a olvidar muchísimo. De hecho... y recordamos socialmente, porque nuestro padre o nuestra madre o algún hermano mayor o alguien de la familia nos dice, no, es que tú de pequeño hablabas con alguien invisible en tu habitación. De hecho, este es uno de los cambios tan importantes que ocurren a los 7 años en el cerebro humano, y es que maduran las conexiones entre el hipocampo y el resto de la corteza, y el hipocampo es el que nos permite recordar las cosas. Y a los 7 años justo hay un cambio ahí, hombre, más o menos. Esa es la idea. De hecho, es el fenómeno que llaman de la amnesia infantil, que yo siempre digo en clase, ¿alguien se acuerda del día que nació? No, nadie, claro, evidentemente. Llega un momento en que ya se empieza uno a acordar de las cosas de su propia vida, a tener memoria autobiográfica, y eso ocurre a partir de los 7 años en prácticamente todos, un poquito antes en algunos seres humanos. Totalmente de acuerdo. Esa es muy difícil acordarse de algo, porque nos acordamos a veces de retazos, ¿verdad? Pero con una continuidad antes de los 7 años yo creo que es muy difícil. Exactamente, y es porque aún no tenemos las conexiones que se necesitan para almacenar, para grabar en la memoria los recuerdos de nuestra propia vida. Claro, el cerebro necesita además, como él sabe, tanto tiempo en madurar, porque estamos preparándonos para adultos, es decir, no somos cachorros que estamos en el campo, por eso son años y años. Un cachorro de oso tiene que madurar echando leches, porque si no, se muere. Y los gobiernos, ya no solo los investigadores del cerebro como Manuel, a nivel de neurociencia, sino los gobiernos, agencias de inteligencia, espionaje, la tramoya del mundo, digamos, ¿habrá experimentado con niños, con ese poder de los niños? Lo vamos a averiguar. Javier, ha habido científicos, nos pueden sorprender ahora mismo, esta noche, a estas horas, sus conclusiones o trabajos, pero que merecen la pena que conozcamos, ¿no? Bueno, hay un libro que se publicó ya hace algunos años, en 1976, se titula El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral, de un psicólogo de Princeton llamado Julian Jaynes, que él decía algo interesante. Se dio cuenta de que, examinando la historia de la humanidad en épocas antiguas, parece que había una propensión mayoritaria en la población a escuchar voces, presagios, tener presencias de entidades no físicas en el interior de las casas, y él dice que detectó mucho esto hasta aproximadamente el 1250 a.C. Llegó a fijarlo con esa precisión, a mí me pasma, ¿no? Pero este psicólogo de Princeton que escribió este libro, que fue muy comentado en su momento, decía que era porque el cerebro humano debió sufrir hace unos 3.000 o 3.000 y pico años algún tipo de mutación que hizo que dejáramos de tener una mente, él llamaba un cerebro bicameral, que tuviéramos en realidad casi como dos cerebros, y que lo que pensaba que luego se convirtieron en nuestros hemisferios, y estaban más separados, digamos, lo que pensaba un hemisferio lo recibía el otro, y por lo tanto lo interpretaba como algo ajeno, algo que existía más allá, pero que no era capaz de ser tocado por las manos, no era capaz de notarse su materialidad, ¿no? Las conclusiones, como te digo, fueron muy polémicas. Él llegó a decir que llegábamos a tener durante un largo periodo de la historia dos mentes funcionando a la vez, y eso provocaba toda una serie de espejismos, ¿no? en nuestra conciencia, y que a partir de esa época, más o menos 1200 antes de Cristo, eso cambió radicalmente y empezó la nueva fase en la que nos encontramos. Pues si miramos en la historia, no está nada mal lo que pasa en el 13 antes de Cristo, no está nada mal, porque pasan muchas cosas raras en el mundo. Ahora, los críticos de ese trabajo fueron también muy rotundos, porque claro, 3.000 años para un cerebro no es nada. Quiero decir, 3.000 años en la historia del hombre no es nada. O sea, hablar de que 3.000 años atrás, en el 1200 antes de Cristo, hubo un cambio debido a una mutación, sería un azar. Entonces los críticos atacaron el trabajo de este autor por eso. Sí, fue el único libro, de hecho, que él escribió, Julian Jaynes. Probablemente también por la polémica que generó. El único cambio importante que puede haber habido en los últimos milenios en el cerebro humano pudo haberse producido hace 40.000 años. Fácilmente, sí. Pero después de esa época, hombre, ha habido cambios porque evolucionamos continuamente. Pero algún cambio importante, 40.000, si no antes. Vamos a ver más casos. ¿Qué está llegando ahora mismo, Carmen? Pues Juan José nos decía, a mí nunca se me ha olvidado, era un chico, nunca paraba de mirarme por la noche, pero por la mañana era de lo más divertido. Alba desde Marbella, una duda, ¿tiene algo que ver el sonambulismo con los amigos imaginarios? Recuerdo a mi hermano pequeño jugando con alguien, con sus cochecitos, y por la noche jugar, entre comillas, sonámbulo con ese amigo.
jugando el niño sonámbulo con el amigo, como en un sueño. Bueno, es importante que distingamos para los que nos están escuchando que el sonambulismo es que el individuo dormido se levanta y hace algo, porque está en la fase de sueños, mientras que el amigo imaginario, el niño está despierto, en estado de alerta. O sea, son dos cosas distintas, es muy importante. No tienen nada que ver, por lo tanto, ambos habéis negado radicalmente, ¿no? Vamos, que está clarísimo. Mari nos decía que de pequeña veía a una niña a los pies de la escalera de su casa, vestida de negro, muy pálida y ojos saltones, y siempre con una copa de cristal en la mano. Me daba pánico, tengo 28 años y aún me acuerdo de esa niña. Es sorprendente, Manuel, aunque seamos en titulares, que no hay, por lo que estamos recibiendo, un arquetipo, es decir, vemos una sombra, vemos imaginaciones, fantasías, fantasmas reales, que yo no lo sé si son fantasmas de verdad o no, muy complejos. Estamos viendo una niña vestida de oscuro con una copa. Estamos viendo antes una niña que se identifica como Berta, que no tiene un brazo. Estamos viendo elementos como un señor, primer caso, con unas tijeras. No es una forma arquetípica básica. No, es curiosa la variedad. Sí, de todas formas, es curioso también que hay una correlación muy grande entre los que han tenido amigos imaginarios de pequeño y cuando son mayores son gente muy imaginativa también, muy creadora. Muchos artistas han tenido estas vivencias cuando eran niños. Es decir, no se sabe si es la causa o la consecuencia, quizás sea algo que vaya asociado. Es decir, personas, individuos con mucha imaginación tienen amigos imaginarios de pequeño y de mayores hacen uso de esa imaginación. Y hay más porcentaje en los zurdos, la gente que tiene una preponderancia del hemisferio, en este caso derecho. Inés nos dice, mi hija a los 3 o 4 años hablaba con unos niños que describía como amarillos, que vivían en el cielo y se movían muy rápido y que no tenían madre. Enhorabuena por el tema. Cristina nos dice, ¿tiene algo que ver que los niños tengan a esa edad imaginaria miedo a la oscuridad? Mi hijo de 8 años dice que ve cosas en la oscuridad, pero eso lo ha hecho desde muchos años antes. Imagino que eso es uno de los grandes elementos, de los grandes campos de acción en los miedos infantiles, ¿no? Los la oscuridad. Miedos nocturnos, ¿no? También claro, eso sí que puede ser como un arquetipo. Es que somos seres diurnos, ¿verdad? Digamos, el ser humano que de pequeño no tuvo miedo a la oscuridad no debió de sobrevivir. La idea es tenerle miedo como algo que ayuda a la supervivencia. Entonces, el que se adentraba en la noche sin ningún... Era muerto. Caía. Claro, era muerto. Claro. Fijaos, un profesor de primaria nos escribe, dice que el curso pasado, durante un recreo, unos niños empezaron a decir a los demás que habían visto a alguien muerto ensangrentado en los aseos y que entonces en el colegio se empezó a dar una histeria colectiva en los niños. Ese es tema de otro debate, la histeria colectiva en un colegio infantil, ¿verdad? Muy fácil de propagarse. Claro. Y sí que puede ser un todos elemento los como colegios, un cadáver, como claro. algo propio de que los niños ya están absorbiendo ficción, están medios de absorbiendo... comunicación, películas. ¿Y en qué colegio no hay una historia de miedo? Yo creo que en todos había una habitación donde Sí, decíamos sí. que salía siempre algo Por eso extraño. es más interesante lo más primario, ¿no? Esos 3 a 7 años donde todavía yo creo que pasan cosas que son Beatriz diferentes. desde Barcelona nos dice, estoy escuchando atentamente el programa y mi hijo con 2 años identificó a mi padre fallecido hacía 15 años. Y he de decir que yo soy adoptada, lo cual, parecido, no tenía ninguno. Mira, esto para el doctor Cabrera. Eso, pues el doctor Cabrera no tiene respuesta, como es lógico. Claro, no la tiene. Marta Gómez nos dice, Por eso es tan grande el doctor mi hijo Cabrera. habla con Conchi, dice que es una niña mayor y se ríe con ella. Mi niño tiene 5 años y esto le sucede desde hace 3 años y yo ya me creo que es una más de la familia. Se ríe con esa pequeña. Es muy curioso porque estamos viendo que se cumple la ley de esa franja de edad en todos los casos. Hablábamos con otro médico, con otro doctor, y Manuel, José Cabrera, ¿qué opináis vosotros de si esto puede llegar a ser peligroso? Hay muchos niños que cuentan que los amigos imaginarios les obligan a hacer cosas. Un caso que Javier Sierra, estoy seguro que se va a poner el pelo de punta ahora mismo. Hubo un caso en México, tú recordarás, muy famoso, donde un niño acaba suicidándose dejando una nota diciendo que ha aparecido en su ventana un niño que le ha invitado a ir a otro mundo. Y para ir a otro mundo había que arrojarse por la ventana. Año 77, el diario Observaciones de México lo llevó a su portada, y dejó una especie de pequeño testamento para sus padres. Ese niño inexistente, esa figura que él creía que era un niño de otro mundo, le invitaba con la mano a lanzarse por la ventana, y lo dejó por escrito. ¿Puede haber este tipo de peligros? ¿Puede ser esto una conducta que hay que vigilar cuando el niño, porque habrá padres preocupados, ¿no?, empieza en exceso a trazar esa relación con el niño imaginario en el domicilio?
Hombre, esto es como todo, que no se vaya de las manos. Quiero decir, el fenómeno no es importante en sí, es relativamente frecuente. Es mejor no darle demasiado pábulo, no hacer demasiado caso. Pero claro, hay veces que se puede ir de las manos por el exceso de imaginación de los niños, donde pueden llegar a inventarse que les han dado las órdenes de que hagan algo que es bastante peligroso. Digamos, es lo raro, es lo excepcional, pero también habrá ocasiones en las que sin amigo imaginario también cometan algún acto que no deban de hacer, como intentar volar como Superman, etcétera, etcétera. Los padres tienen que ser como el perro del cazador, claro. Tener las orejas tiesas, estar atentos siempre y, como decía el colega que antes ha hablado, que nos ha hablado, no darle mucha importancia, ni tampoco darle demasiado poca, es decir, neutralidad. Santiago, ¿qué sabemos de ese otro mundo, de la conspiración, de los de inteligencia, de la investigación psíquica por parte de gobiernos o autoridades? ¿Los niños han sido protagonistas? Pues menos de lo que pudiera parecer, pero sí hay unos cuantos casos curiosos. Posiblemente el más notable afloró a eso de mediados de la década de 1980, cuando, curiosamente, en Estados Unidos se estaban llevando a cabo experimentos con adultos sobre lo que se denominaba visión remota. Pues justo en esa época en que los americanos intentaban experimentar con el espionaje psíquico muy en secreto, en determinados medios, y luego se escribió un libro al respecto, empezaron a surgir historias que venían de China. Concretamente se decía que en China se estaba utilizando a niños precisamente de esa franja de edades muy cortas, desde los 4 hasta los 7, 9 años, porque había un grupo de científicos, de parapsicólogos, de llámalo X chinos, que estaban convencidos de que en aquella edad los niños tenían habilidades psíquicas que podían en un momento dado ser utilizadas de forma provechosa para los intereses de la República Popular. Y entonces pues se comentaba, fue como surgió la historia de los niños, traducida a la expresión directamente del chino, superpsíquicos, que era como se los denominaba. Y no se sabe si se trataba de historias, digámoslo así, con una base real, o se trataba de historias propagandísticas con las cuales pues se pretendía infundir el temor sobre la avanzada parapsicología china, pero sí que se hablaba, por ejemplo, de experimentos en los cuales se obligaba a los niños, precisamente con los ojos vendados, a intentar percibir cosas de manera extrasensorial, concretamente a leer con las yemas de los dedos, y evidentemente no braille, sino textos escritos. Pues parece ser que en este asunto obtuvieron cierto éxito. También, igual que por ejemplo el sistema de visión remota de presunto espionaje psíquico de los estadounidenses consistía en la visualización, el enfoque chino con los niños era muy curioso, porque en vez de que los niños intentasen visualizar qué había en un determinado objetivo o en una determinada coordenada geográfica o cómo sería tal o cual cosa que les invitaban a investigar, el enfoque chino era a través de la escritura automática. Se les adiestraba para que la escritura automática, el escribir sin ser consciente de lo que se está escribiendo y sin ver con los ojos vendados lo que se está escribiendo, fuera una parte, una extensión casi de su propio ser, y fuera algo completamente natural para ellos. Y entonces era cuando se les realizaba preguntas que ellos respondían con esta técnica. ¿Ha habido investigación sobre el cerebro de los niños, Manuel, en España, en concreto? ¿O sigue siendo un campo un poco virgen? No, se investiga sobre el cerebro de los niños bastante. Hombre, quizá más fuera de España que en España, porque en general aquí no se investiga mucho en comparación con otros países, pero y más con la asequibilidad y con lo que nos permiten hacer muchas técnicas de neuroimagen hoy día. Se está investigando con niños recién nacidos, porque se puede ver su actividad cerebral sin que les haga daño. Se están haciendo muchas cosas, sí. O sea, hoy en día se puede experimentar de una forma no agresiva sobre el cerebro de niños bebé. Sí, hay una técnica, la tomografía óptica por emisión de luz. Se emite una luz con un diodo que atraviesa la piel, el cráneo, las meninges, llega al cerebro, y luego hay un sensor de la cantidad de luz que rebota. Y dependiendo de la sangre que haya en esa zona, rebota más o menos luz.
Y eso se puede hacer en bebés recién nacidos y se puede saber, por ejemplo, que distinguen el lenguaje de la madre del lenguaje de otros lenguajes. Nada más nacer, se ha hecho con niños recién nacidos. Nada más nacer un niño distingue perfectamente la coordenada de la madre. Sí, ha estado escuchando ese habla durante su gestación y saben distinguir cuando es un idioma de otro. Eso es vital para la supervivencia del cachorro. Y todo lo que es vital para un cachorro es fundamental para la especie. Bueno, es absolutamente brutal. Vamos con otro de esos casos con marchamo de misterio que nunca se pudo resolver. Pues mira, otro de esos casos es el caso de un niño de 3 años. Describía a una niña de ojos azules, rubia, vestida de rosa. La llamaba Sally. Y decía que sus padres la habían dejado en esa casa y que se habían trasladado a Dakota. Y que ella estaba allí y que quería ir con sus padres. La madre de este niño de 3 años en un principio piensa que es una invención del pequeño, que no tiene ningún problema, que está jugando con otros muñecos con los que también hablaba, pero ya era continuo. Incluso decía que tenía que hacerle la comida que le gustaba a Sally. Si no le hacía esa comida el niño se enfadaba. Jugaba continuamente a ir corriendo detrás de ella. Decía incluso que cuando iban en el coche viajaba con ellos. Y efectivamente un día llega el niño, empieza a llorar, dice que hay como mucho humo en la habitación y que está viendo cómo Sally se está quemando dentro del armario. La madre ya, pues un poco intrigada y asustada por lo que estaba pasando, decide ir al piso de abajo, que es la familia que le había alquilado el piso de arriba, y les pregunta si por favor había ocurrido algo allí. Le dice que los anteriores inquilinos tenían una niña rubita que se llamaba Sally, que una noche hubo un cortocircuito dentro del armario por unas de las luces que tenían en el armario, y que la habitación se prendió y la niña pequeña se había muerto. Los padres no habían podido salvarla y los padres, desesperados, con una depresión tremenda por haber perdido a su única hija pequeña, pues se habían trasladado a Dakota a vivir con la madre de ella. Efectivamente el caso había ocurrido, salió en todos los periódicos y la familia decidió enseguida mudarse de casa. Podemos casi concluir con otra investigación, Javier, con algún otro trabajo de científico, de exploradores del cerebro, que han intentado ahondar en este mundo, no voy a decir tabú, pero desde luego muy desconocido, y más en nuestro país. Bueno, lo que tenemos son datos un poco porcentuales. Fíjate que hace unos años la Universidad de La Trobe en Melbourne hizo un estudio sobre 330 chicos para ver si habían tenido este tipo de, digamos, de presencias invisibles durante su infancia, y descubrieron que más o menos eran un 15% los que habían tenido alguna experiencia de este tipo, o que recordaban una experiencia de este tipo, y todos los que lo recordaban bien decía que tenían más habilidades comunicativas, más empatía, y como antes decía Manuel, eran gente de mucha mayor creatividad. En Nueva Zelanda, la Universidad de Otago examinó a 48 niños, 23 con amigos imaginarios, y decía que desarrollaban una mayor imaginación, y que cuando iban creciendo eran capaces de que destacaban mucho en la creatividad de historias, cuando tenían que hacer redacciones, por ejemplo, inventarse cuentos. De nuevo, lo que han dicho nuestros especialistas, la conexión entre sensibilidad, imaginación, fantasía y estos casos. Es decir, que no es algo en principio malo, aunque se entienda, en fin, los padres se preocupen evidentemente con este tipo de informaciones. A la larga parece que tiene un efecto positivo. Esos niños se adaptan mejor al medio, son más creativos, se comunican mejor entre sí y, bueno, desarrollan esa fase creativa que es muy valorada en nuestra civilización. Se habló mucho en cierto momento, incluso en estos temas, que esto también son como las modas que luego se olvidan por completo, aquello de los niños índigo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Como una especie de niños especialmente, ¿os acordáis de esa historia? O hiperconectados con todo, pero luego todo eso, por lo menos no ha tenido el fuelle que parecía proveer de energía esta historia hace unos 20 años, ¿no? Sí, todo empezó como una historia muy de nueva era, básicamente, y resumiéndolo mucho, se trataba de que una serie de personas que afirmaban tener la capacidad de ver el aura, decían que cada vez estaban naciendo más niños con el aura azul, con el aura de color índigo, y por eso es el nombre. Efectivamente. Y que estos niños vendrían a ser como la avanzadilla del siguiente
paso evolutivo de la humanidad. Niños que nos llevarían de la mano por la senda de la edad de Acuario. En fin, una historia... Se quedó un poco en agua de borrajas, Se ¿no? quedó un poco en agua de borrajas, aunque los defensores dicen que ahora directamente el 90% de los niños que nacen o más ya son niños índigo. La historia sigue bastante viva, pero en círculos evidentemente muy reducidos. Porque la gran pregunta, doctor Cabrera, Manuel, sería, ¿hay algún, igual no hay base todavía temporal de años de estudio, son los niños a los 7 años, 6 años diferentes de los niños de hace 30 años, por ejemplo? ¿Tienen más cantidad de estímulos, más cantidad de pesadillas? ¿Sus temores nocturnos o amigos invisibles siguen cortados por el mismo patrón? ¿O ha variado tanto el influjo de la tecnología, de los estímulos visuales, que su cerebro puede llegar a incluso ser distinto? ¿Se ha producido un cambio? Hombre, yo creo que no han cambiado mucho las cosas. Sí que es verdad que hay más estimulación ahora, pero bueno, esto en las sociedades más avanzadas, donde hay televisión, donde hay pues muchos medios y mucha y muy buena educación también, pero básicamente es todo lo mismo. Quiero decir, un niño que antes se criara, por ejemplo, en el campo, recibía muchos estímulos naturales, no virtuales, que también eran muy buenos e incluso quizá mejores de los que están recibiendo ahora muchos niños. Entonces, en principio son tiempos diferentes, pero en esencia el ser humano es el mismo. Yo creo que no ha cambiado. Ahora, lo que sí es cierto es, a tenor de la línea que lleváis esta noche, que es una línea entre la ciencia y lo mistérico, que la niñez es el acceso a lo trascendente. Quiero decir, el Siddhartha de niño ora bajo la cobra, y Jesús decía: quien no sea un niño no entrará en el reino de los cielos. Quiero decir con esto que... Y acordaos de la famosa película de Marcelino Panivino, ¿no? Que también en el fondo es la de un amigo imaginario, el niño que descubre en el desván a ese crucificado y con el que tiene relación durante un tiempo. Lo que queda claro es que en la niñez pasan una serie de cosas que no sabemos muy bien por qué se van de nuestro ámbito y que en la mayoría de las ocasiones no vuelven jamás. Y esa visión se tiene solo en esa franja. Hemos aprendido un término que creo que es maravilloso, que es franja mágica o edad mágica, entre más o menos los 2, 3 y 7 años. He escuchado muchas cosas y como ahora tenemos hiperinformación ya no sé dónde quedarme, pero el concepto del gran temor, por ejemplo, a la finitud, a la muerte, ¿cuándo aparece en el niño? ¿Se sabe? Porque he leído que a los 6 años, a los 5, a los 7... antes de ese tiempo la vida es eterna, el niño no sabe lo que significa la muerte, y en algún trabajo de algún psiquiatra escuché que el esqueleto empieza a dar miedo a partir de esa franja de edad precisamente, cuando él entiende no solo que eso es la muerte, sino que él no vive para siempre. Yo, de luego, como médico forense, he estado en contacto con muchos niños a los cuales se les ha muerto violentamente un familiar, un padre o una madre, y el concepto de muerte con la angustia que ello supone, yo no lo he visto antes de los 8 años. Es decir, el niño de 7, 6 años sabe que ha desaparecido el ser querido, pero no lo tiene a partir de los 8, 7, 8, 9 años, entonces ya viene la angustia del absoluto conocimiento de que ha desaparecido mi padre. Por eso reforzamos la idea de que evidentemente hay una franja mágica. Vamos a terminar con los mensajes, pero antes teníamos pendiente, casi quitamos la música, Noel, Coque, vamos a ver si podemos extraer esa sorpresa que hoy nos ha venido a visitar aquí a Milenio 3. Hablábamos, por si conectáis ahora en la segunda hora, de una investigación que ha hecho nuestro compañero Carlos Largo. Estaba grabando a una familia que vivía con angustia uno de estos casos que podíamos identificar como de amigos invisibles, presencias con agresiones, con marcas, y cuando la madre explicaba cómo una de las tardes a su hija de 2-3 años le apareció un bofetón, las marcas de una mano en toda la cara, en la grabación que hacía Carlos hace apenas 3-4 días en Valencia, en un pueblo de la provincia de Valencia, cerca de una ventana, pero con la ventana perfectamente cerrada, y nos confirma Carlos una cosa importante, que en el resto de la grabación, esto yo creo que es clave, no aparecen voces o elementos característicos de la calle, ¿no? Vamos solamente con la voz. Hay un momento en que se escucha, me dice Carlos, como el fragmento de algo que quizá podría ser un motor o un coche, pero no hay voces ni hay nada. Vamos a escuchar de nuevo la voz. Lo lógico es que pues sea el sonido natural de la calle. Ahora, porque en una grabación de un montón de minutos no aparece más que esta voz identificable, y además en este momento clave, bueno, pues es, no sé cómo llamarlo, algunos dirán psicofonía, otros dirán sorpresa auditiva, pero nos hemos quedado
de verdad, con el alma en vilo, porque lo hemos escuchado, además, con cascos perfectamente. Ahora lo que hemos hecho, Coque, ha sido extraerla, ¿no? 3 veces... No. Está repetida solo una vez. Solo una vez. Vale, perfecto. Pues lo que vamos a hacer es emitirla varias veces. Noel, compañeros, si podemos emitirla varias veces, aunque dejemos una pausa, para ver si es una sonrisa, una carcajada, o la percepción humana, ¿eh? El cerebro y el oído nos ha hecho escuchar algo en un fragmento que no era nada, que también puede pasar. Ahora, todos nos hemos equivocado al mismo tiempo. Como si hubieran dado un bofetón grande, y mamá es el hombre, ella siempre decía que era un hombre. Grande, y mamá es el hombre, ella siempre decía que era un hombre. Petón grande, y mamá es el hombre, ella siempre decía que era un hombre. Como si hubieran dado un bofetón grande, y mamá es el hombre, ella siempre decía que era un hombre. Bueno, pues ahí estaba el documento. Claro, escuchándolo tantas veces, ya no sé, parece una risa, alguien que se ríe, ¿no? Yo creo que se escucha perfectamente, vamos, que es una risa, ¿no? Sí, sí. Bueno. Parece una risa, no sé. Yo vengo sin pastillas hoy, lo siento. Vamos a terminar con las últimas preguntas para el doctor Cabrera y para Manuel Martín Loeches y testimonios de nuestros oyentes. Nelly Ana Durán nos dice: mi hermana, que ahora tiene 30, cuando era chiquitita tenía un amigo imaginario con el que hablaba y jugaba, y también había que ponerle plato en la mesa. Un día le preguntamos cómo era su amigo, que se llamaba Mantecol. Era gracioso porque es el nombre de una golosina muy conocida en Argentina, y nos dijo que era bajito, que tenía los ojos amarillos con rayitas negras, parecido a un tigre. Nos puso los pelos de punta. Un saludo desde Buenos Luego, Aires. la imaginación y la fuerza pura de los niños, que esto sí que es maravilloso. Cuando un niño te cuenta algo, te transmite algo, dibuja algo, no hay nada que tenga más fuerza que eso. Es que no tienen límite, además, ¿eh? Pueden inventarse cualquier cosa. Hay un experimento artístico delicioso y horripilante que es de un pintor, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero vamos, en cuanto se pongan en Google las claves, saldrá, cualquiera que lo quiera buscar le saldrá, que hizo el siguiente experimento: coger dibujos sencillos de niños de guardería y darles una interpretación pictórica realista. Y salían unas cosas dignas de Dalí, de un surrealismo perverso en muchas ocasiones. Esos monstruos con dientes, con tentáculos, con ojos. De los sueños, ¿no?, que hablaba Manuel. Y esa obra pictórica de este artista da una dimensión visual de lo que hay en ese cerebro desconocido de los niños como pocas veces he visto. Fíjate que, Santi, a mí, en la primera temporada o segunda temporada de Cuarto Milenio, una profesora de guardería me mandó un tocho de dibujos, digámoslo así, a niños muy pequeños, yo creo que 3, 4 años, 5 años. Les preguntó cómo intentó explicarles o intentar sugerirles de alguna forma cómo eran los extraterrestres, ¿no? Si había niños en otros mundos. Y ellos hicieron como 40 o 50 dibujos. Yo creo que no he visto en mi vida nada con la fuerza, no sé, lo genuino, lo misterioso también en cada trazo. Me recuerda mucho, si veis aquí, al arte primitivo. Cuando uno ve el arte primitivo, ve la arqueología remotísima de esas épocas que decía antes Javier, se da cuenta de que en cada obra de arte, antes de, por ejemplo, antes del año 1000 quizá, antes de Cristo, hay algo en las obras de arte, la conexión con lo sagrado, esa mente infantil, esa mente distinta, lo que sea, que llega, que podemos captar perfectamente y que es esencialmente misteriosa. Ahí está el misterio de las pinturas rupestres que nadie es capaz de igualar ahora. Bueno, pues lo de los niños se parecía muchísimo. Nos decía aquí que mi hija mayor, cuando venía del colegio, jugaba con 3 niñas a las cuales puso nombre: Pani, Choli y Panicholi, y cada día os contaba unas experiencias con ellas. A partir de cumplir 5 años ya no ha vuelto a hablar de esas niñas. Parece que hay un cambio radical, ¿no? Que de repente, de un día para otro, los niños ya no quieren esos niños y sustituyen eso por otras cosas, ¿no? Alma nos dice que de sus 3 hijos, 2 han tenido amigos invisibles. El mayor, hijo único durante 6 años, su amigo era un señor que arreglaba autos, se llamaba Autorradio, y nos acompañaba en los viajes, nos iba diciendo por dónde teníamos que ir, y vivía en La Paz. La amiga de mi hija pequeña se llamaba Bailena y tenía el pelo muy largo. A veces te decía que tuvieras cuidado porque estaba al lado y la ibas a pisar la melena. Un día dijo que se había hartado y se había cortado el pelo, y desde entonces decía que estaba muy fea, tan calva. Jugaba con ella y decía que cantaba muy bien. De todas formas, doctor Cabrera, Manuel,
si los niños no se acuerdan, ¿cómo lo recuerdan los padres, eh? Eso estaba yo pensando, que la fantasía del padre tela marinera, ¿no? O la recuerdo. memoria, o el recuerdo. Se le quedó muy adentro, ¿eh? Yo no sé, tengo una niña así, me cuenta que ve una niña calva y realmente corriente, yo claro, me acongojo, vamos. Los nombres. Hombre, es que Por eso son cosas muy llamativas. Con mucha fuerza. Lo que es nuevo siempre nos llama mucho la atención y lo recordamos muy bien. Yo recuerdo que mi hermano hace unos días, ¿verdad?, en casa nos contaba que nuestro sobrino tiene 4 años, llama el otro día a su madre, le dice, mamá, le dice, papá, ¿dónde está mamá? Y le dice, pues aquí al lado de la cama, que le van a despertar para ir al colegio. Y entonces Félix, el niño, dice, es que Jesucristo está muerto. Que había soñado con eso. Madre Jesús mía. Está muerto. ¿Cómo puede ser? ¿Alguna clase de religión? Claro, o no, la visión va a un colegio que no es religioso. Pero quizás colegio... solo, decías Martino Panimino, la visión de un Cristo al pasar en una ni mi hermano es muy religioso, ni de misa, ni le hablan al niño de Jesucristo, y menos muerto y crucificado, claro. Pero no ahí es... está. Es que lo cierto es que la imagen de Cristo crucificado es muy impresionante. Impacto, ¿eh? Sí, claro. Es impactante. Pero que no se sabe dónde lo ha visto el niño, o si lo ha visto en una iglesia. Y se le ha quedado impregnado con fuerza. No lo sé, pero además dormido, todavía con los ojos cerrados. Claro, se llevaron un susto importante. Claro. Pues la verdad es que yo no sé si ha variado definitivamente la encuesta o no, pero alrededor del 15% que decía Javier Sierra en uno de los trabajos científicos se ha cumplido más o menos, ¿no? Pues más, 77,3%, que no han tenido en la infancia amigos imaginarios. Pero un 23% que sí. Un 22,7% que sí. No está nada mal. Doctor Cabrera, sabes como siempre que te agradezco muchísimo esta lección que hemos aprendido y que la audiencia ha aprendido, que es lo importante. Gracias. Muchísimas gracias Un abrazo por ser así, y a veces cuando dices no hay respuesta, pues lo dices. No Eso me encanta, nos encanta. Gracias. Doctor Cabrera, gracias como siempre. Manuel Buenas Martín noches. Loeches, compañero, gracias como siempre. Gracias por las investigaciones, y sabéis que estas noches, entre didácticas, científicas y misteriosas, creo que son como oxígeno para las neuronas. Gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Gracias, de verdad. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena Ser. 2:43, nosotros continuamos con un sinfín de sorpresas, como veis. Hay una noticia que llega esta misma semana que me parece interesante para los más, como dices tú, Javier Sierra, compañero, esos amateurs, ¿no? ¿Qué significa? Sí, los que aman lo que hacen. O sea, personas que no son profesionales, que no son, digámoslo así, funcionarios que se dediquen a ello. Ellos son Pedro Uribarrena y Roberto González de Viñaspre. La Sociedad Landázuri de Antropología del País Vasco ha publicado uno de sus trabajos, porque resulta que en un pequeño pueblecito del condado de Treviño, que sabéis que es esa franja o esa isleta que pertenece a Burgos, que está dentro de Álava, con mucha historia y mucho misterio, por cierto, han encontrado algo investigando entre los archivos. Y lo hacen, además, me ha gustado mucho hablar con Roberto. Le agradezco mucho el tema porque lo de Ochate es un poco tabú, hasta para ellos. Y le agradezco que me haya contado algunas cosas, porque en un principio como que les daba reparo, ¿no? Bueno, pues yo creo que no hay que recordar la historia de Ochate, ¿no? Sería absurdo, pero sabéis que es un pueblo con muchos misterios, muchos fenómenos, mucha polémica, y también un pueblo al que acompaña la leyenda de 3 epidemias. No es muy normal que haya 3 epidemias que maten a la población, no la maten por completo, sino que acaben con una parte, un tercio, un cuarto, luego acaben casi con la totalidad, intenten volver a repoblarlo y haya otra y pumba, y acaben prácticamente dejándolo en la nada o con muy poquitos habitantes. La historia nos cuenta que Ochate, Otz Atea, puerta del frío, puerta de los lobos, Otzoa, lobo en vasco, Otz, frío, y Atea, puerta. Se convirtió en una especie de faro del misterio. Bien sabe Javier que en el año 81 Prudencio Muguruza es el que retoma esta historia e investiga, yo creo que de forma amateur, y saca muchas cosas. Muchas muy polémicas. Primero, la sensación de que ese pueblo era como odiado por el resto. Subjetivo o no, la gente contaba cantares antiguos de los de Ochate. 3 epidemias, muertos 1, 2 y 3 veces. Tumbas medievales rodeando la única iglesia. Iglesia donde cayeron luces extrañas que dejaron medallones no menos extraños. Visiones de todo tipo, voces, grabaciones psicofónicas como de la voz de una niña. En fin, una historia de misterio digna de Steven Spielberg, pero que pasa en el condado de Treviño y que por tanto se enteran unos pocos.
Investigadores como Enrique Chazarra, buen amigo de este programa, por supuesto, Julio Corral, Antonio Arroyo, pusieron en tela de juicio, con toda la razón yo creo en ese momento, porque en archivos no se encontraba la historia de las 3 epidemias y por tanto, claro, dijeron, pues igual Muguruza no tenía razón, igual ha habido una exageración. Yo de la noticia tal y como llega creo que es interesante. Se descubre una serie de epidemias, una virulenta tremenda de cólera, año 1855, y se descubre que hay 3 epidemias, efectivamente, en esa zona de España, en esa zona concreta, y el dato yo creo que es de verdad revelador. No es muy normal. 1835, 1855, 1885. Si bien no coincide en años exactos con lo que nos había contado Ochate, sí que demuestra que hubo 3 epidemias que mermaron la población. Pero hay bastantes enigmas. Hemos podido hablar con Roberto González de Viñaspre sobre ese documento. Es un pueblo pequeñísimo, por cierto, hubo casos de ovnis allí, San Martín de Zar. Y como ocurre con muchos archivos de la historia que son quemados, traspapelados, han encontrado en un archivo familiar, yo creo que es una pequeña joya, una de estas crónicas de muertos en los pueblos, de cómo afectaban a la gente, porque la muerte era horrible, y de que ocurre en esa zona. Con todo el cuidado, porque hablar de Ochate, repito, sigue siendo tabú, sobre todo en esa parte de España, de nuestro país. Roberto nos habla de ese documento que para los que seguimos la historia de Ochate, fue la portada de mi primer libro, esa torre con muerta, pues es importante. Vamos allá. Roberto nos habla de ese hallazgo y de 3 epidemias sobre esa región, epidemias fatales. Sí, bueno, al menos en el área geográfica de la que nos ocupamos, hubo durante el siglo XIX 3 grandes epidemias. Una en 1835 de cólera, otra en 1855, que con mucho fue la más virulenta y la que creó mayor mortandad, y luego hubo un último coletazo en 1885. Habla de que los síntomas principales eran vómitos, sed, dolores epigástricos, deposiciones frecuentes, blancas y fluidas, calambres, descenso de la temperatura corporal que llevaba en última instancia a la muerte. En fin, esto me imagino que en el curso de unos pocos días. De hecho, bueno, hay constancias documentales de que los muertos en algunas poblaciones se apilaban, o sea, no les daba casi tiempo ni a enterrar debidamente a los muertos. Yo creo, Javier, que es interesante. Sí, es interesante. Además, las noticias que han salido estos días en la prensa local hablaban de que quizá esas epidemias se cobraron 3.000 muertos en la zona, que para una zona muy pequeña. Y estamos hablando del siglo XIX, tampoco es una época histórica en la que hubiera una gran población en el lugar, por lo tanto, si estos documentos reflejan lo que parece que ocurrió y que hasta ahora pensábamos que era fruto de la leyenda, pues, en fin, vienen a corroborar que lo que dejó a Ochate despoblado efectivamente estaba vinculado con ese tipo de epidemias. Aunque fijaos qué curioso, porque hay datos también para pensar que Ochate siguió habitado, claro, habitado por personas que volvieron, que regresaron, hasta bien entrado el siglo XX. O sea, que es verdad, pueden tener razón las personas que dicen que había alguna persona viviendo en Ochate en el siglo XX, a nivel casi pastoril, o que nació allí, pero también es verdad que hubo 3 epidemias, y en el siglo XIX, como decía Prudencio Muguruza, es que es dar muy en la diana, 3 epidemias en el siglo XIX. Prudencio Muguruza, cuando ve el ovni de Treviño, vamos a llamarlo así, sobre Ochate, cambia su vida radical, porque ve algo que le asombra tanto que su vida no será igual nunca, y empieza a investigar con los ancianos, y Pruden dijo que un cura y unos colaboradores le dieron información de 3 epidemias en el siglo XIX. Esto se ha puesto en tela de juicio, y porque no había datos para constatarlo. También es curioso que ahora sepamos que hubo 3 epidemias en el siglo XIX, no en el 12, en el 15 y en el 17, 3 en el siglo XIX sobre esa región. Yo creo que es sumamente interesante. Ahora también, por lo que parece los archivos, indican que en Ochate, el pueblo muerto, el pueblo de la mala fama, el pueblo que se ha convertido en misterio, hubo gente que regresó. Yo agradezco mucho a Roberto porque nos había avisado, hombre, que de Ochate no le gusta hablar, y yo he tenido que preguntarle, evidentemente, y ha sido muy amable el contarnos con toda la cautela lo que él piensa de esto. Así que se le agradezco, porque nos gustaría mucho saber más de ese pueblo que sigue siendo una novela fantástica. Y seguimos hablando de Ochate, y es que hay un misterio. En las listas de los documentos resulta que aparecen algunos pueblos con muchas víctimas. Ochate no aparece. O sea, es un misterio desde incluso el punto de vista de las epidemias. O se aniquiló por completo, o no lo tenían en cuenta, o ya estaba la maldición, o no hubo muertos. ¿Qué demonios? ¿Por qué pasa esto?
los documentos siguen hablando de un agujero negro en torno a este lugar. En este documento se mencionan localidades concretas del condado de Treviño, al menos una docena, son en torno a 47 poblaciones las que componen el condado de Treviño. En aquel tiempo podrían alcanzar hasta 50. Y ya digo, se relacionan bastante de ellas, incluso diciendo, bueno, en tal pueblo hubo tantos muertos en pocos días, en este otro tantos, y son cifras bastante espeluznantes, ¿no? Bueno, el dato concreto es que Ochate no se menciona. ¿Eso quiere decir que en Ochate no hubo muertos? No, pero bueno, a quien escribió esto no le pareció lo más relevante o no tenía datos concretos. Y es curioso, Javier, la carambola, ¿no?, de que, por ejemplo, en El Correo se publica este hallazgo que es muy interesante y que se centra sobre todo en la epidemia de 1855, que fue la más virulenta, de estas tres, la más virulenta. Y los reporteros gráficos, que no sé si le habrá gustado mucho a Pedro y a Roberto, pero colocaban la foto de Ochate al lado, porque ya es un icono imborrable, ¿no? Claro, es un icono de la despoblación, en fin, y en el fondo también del misterio. No deja de ser este asunto, en fin, el reflejo de lo poco que sabemos de la historia del 19, de las poblaciones del 19 en esa región. Totalmente de acuerdo, porque ¿por qué no aparece ahí tampoco? Es que el problema de Ochate es que se disuelve en los archivos y en el pasado. Pero Pruden Muguruza, qué historia tan bonita. Cuando llega a Ochate y empieza a investigar, él contaba que todavía en la ermita estaban las largas mesas con platos clavados. Y él decía, pero Pruden, ¿quién te contó lo de las tres epidemias? Bueno, pues informadores, un cura muy anciano, no sé qué. Claro, que coincida el fenómeno tres epidemias, que es lo que hace esto tremendo, y que ahora sepamos que hubo tres epidemias en la zona, de estas enfermedades de cólera tan virulentas y que mataron a... Pues hombre, es peculiar. Pero también parece que los habitantes, como, no sé, instigados por un sentido de pertenencia, a pesar de las tres epidemias, regresaban al pueblo. He aquí el documento. Desde luego, Ochate no se despobló durante el siglo XIX. Conozco, tengo un amigo concreto, treviñés, de una localidad cercana, y su abuela, pues bueno, pues era nacida en Ochate. Y bueno, pues grosso modo la población de Ochate, o sea, Ochate estuvo habitado hasta las primeras décadas del siglo XX. Ya no sé decir si 1910 o 1920. Sin duda la denominada, la gripe de 1919, que fue otra de las grandes epidemias mortíferas, ¿verdad?, que asoló todo el país, pues bueno, se dice que tuvo mucha incidencia ya. Con lo cual, encima, este pueblo de la desgracia, que quizás sobrevivió a las tres epidemias, y la memoria popular hablaba de las tres epidemias, quién sabe si a la luz de los documentos y de lo que se vaya investigando, hubo 4 epidemias, no 3. La del 19. ¿Os imagináis un pueblo con 4 epidemias? Que acaba despoblado, porque la realidad es que los demás no están despoblados y Ochate sí. Por cierto, Puerta de Lobos o Puerta de Frío. Me ha contado Roberto González de Viñaspre que junto a Pedro Uribarrena tienen el mérito de estar buscando archivos por todo el condado de Treviño de muchísimos temas. Me ha contado aparte, micrófono adentro, vamos a llamarlo así, que hay unos documentos de lobos impresionantes. Del miedo al lobo, del mito del lobo, del terror al lobo, de los ahuyentadores de lobos en la zona de Otz-Atea, Puerta de los Lobos, que quizás sea su sentido original. Desde luego, qué maravilla es ir descubriendo misterios, historias, y da la sensación, compañeros, de que esto se ha convertido en un icono muy difícil ya de desbrozar, porque para muchos habrá sido sorpresa, ¿no? Tenemos la tendencia de que de repente si se critica algo, esto no es así, ya todo el mundo piensa de una forma, al revés de otra forma. Y el misterio siempre tiene... Hay que aprender, Santi, que el misterio siempre se guarda unas bajo la manga, siempre. Hombre, como decía mi muy citado en estos micrófonos Fulcanelli, cuando uno cava en busca de la verdad, tiene que tener en cuenta que la verdad está cavando al otro lado de tu encuentro.